Buenas tardes, perdón, y a todos, son Buenas las 6 de la tardes. tarde. Creo que para respetar a aquellos que ya llevamos 42 participantes, respetar su puntualidad, vamos a dar inicio al panel de el día de hoy, o el primer panel, o el único panel que ha tenido esta Semana de la Innovación, tratando de responder a la pregunta de cómo la energía puede ayudar a la reactivación económica. No la hemos respondido. Lo más interesante es que hemos oído algunas charlas, nadie ha dado respuesta, ya que es una pregunta, no es fácil de responder. Hemos invitado 3 panelistas, los cuales quisiera presentar. Agradezco la presencia de la profesora Espinel, Adriana Espinel. Ella es profesora y voy a mostrarles aquí en esta acetato, esta diapositiva, la hoja de vida a la cual tienen que tuve acceso. Ella es abogada con más de 25 años de experiencia. Fíjense en lo que es derecho en servicios públicos y energéticos. Ahorita hace un rato la profesora Espinel me estaba indicando que ella es profesora de cátedra en una especialización en derecho minero energético en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Como ustedes pueden ver, se ve que su capacitación ha sido constante a lo largo de los años, especialista en legislación financiera, estudios en la Cámara de Comercio Internacional de París, estudios de alta gerencia en la Facultad de Administración, estudios de negociación también en lo mismo en la Universidad de los Andes, diploma en legislación energética del Externado de Colombia, bueno, cursos también de arbitraje, tanto local como internacional, en la Cámara de Comercio, y nuevamente tiene una amplísima experiencia en lo que es conciliación y negociación. Espero poder dar los espacios adecuados para cada uno de los panelistas para que de pronto nos profundicen si hay algo mal en la hoja de vida que estoy leyendo. Otro de los panelistas es el profesor Álvaro Riascos, un poco más larga, no quise retirar ninguno de los elementos de su hoja de vida porque no conozco. Es matemático de la Universidad de los Andes, sin embargo, es profesor asociado de la Facultad de Economía. Fíjense que se fue por la línea de matemática aplicada y realizó su doctorado en el IMPA, me imagino que es el Instituto Matemático de Puras y Aplicadas, Matemáticas Puras y Aplicadas de Río de Janeiro, supongo debe ser la Universidad de Río de Janeiro. Ha sido profesor en California, Los Ángeles, IMPA, Kellogg, en Northwestern, Caltech, Universidad de Stanford, Fondo Monetario Internacional. Bueno, ha estado en sus años de experiencia pues, recogiendo información, tanto que lo ha llevado aquí tenemos un texto muy interesante que ha escrito sobre modelos matemáticos y computacionales en macroeconomía. Pues seguramente lo escribió bajo la ayuda, colaboración de la Universidad de los Andes. Observen, ha publicado en journals indexados de todo nivel, en leyes, paz y seguridad, matemática económica, economía monetaria, teoría económica, el Journal de Energía, que es uno de los más importantes en el ámbito mundial en el tema de energía. Y bueno, es investigador de la Facultad de Economía. Allí nos menciona que es director de Quantil, una compañía de matemáticas aplicadas a la industria, miembro de la junta directiva de XM. Probablemente le haré una pregunta directamente sobre XM, ya que es un actor bastante importante en lo que es el manejo del sistema energético colombiano. Y bueno, pertenece a grupos comités de multiactivos y renta variable de Banco de Colombia y es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Bienvenido, profesor Riascos.
esperamos en ese corto tiempo poder sacar provecho de toda esta experiencia que usted tiene. Aquí tenemos al profesor Guillermo Andrés Jiménez. Observen la imagen de la foto. Esa foto seguramente se la tomaron antes de nombrarlo director de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, cargo que entiendo lleva más o menos un año, ¿no es cierto, Guillermo? Así es, así es. En julio cumplo el primer año como director. Primer año. Es ingeniero eléctrico, electricista, ¿no? Tiene la Sí, puntualidad de electricista. en la Escuela Colombiana de Ingeniería y tiene su maestría en Ciencias y doctorado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Observen, fue director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Su trabajo de investigación, fíjense, bastante amplio: planificación, operación de sistemas de energía, energías renovables, sustentabilidad y análisis regulatorio. Ha liderado proyectos en generación distribuida y microredes en Chile. Allí seguramente, profesor Jiménez, nos gustaría conocer algo de la experiencia de lo que está sucediendo en Chile y cómo esto de generación distribuida y microredes puede tener un impacto interesante en Colombia. Y por supuesto, su investigación va dirigida en estos temas. Es editor asociado de las transacciones de la IEEE, que significa el gremio de ingenieros eléctricos y electrónicos internacional de los Estados Unidos, y es senior member del IEEE. Con esta breve presentación de los profesores, voy a dejar de compartir para que pedirles el favor de que prendan sus cámaras. Yo les he pedido que cada intervención más o menos dure entre 3 y 5 minutos. Una hora es muy poco tiempo. Yo ya consumí cerca de los primeros 7 minutos de esa hora. O sea que con esta indicación quisiera pedirles el favor a los que están de audiencia. Ya vamos en 87 personas. Esperemos que con lo que se diga en este panel se pueda cumplir todas las expectativas de aquellos que están conectados en este momento a esta hora, para dedicarle esta hora a aprender de estos temas. Yo le he pedido a los profesores que están participando en este panel ser bastante didácticos, entendiendo que un grupo importante de los audientes son estudiantes de ingeniería, seguramente estudiantes de administración y de la Facultad de Arquitectura, ya que son las 3 facultades que organizaron Semana de la Innovación. No sé si alguno de ustedes quiera ahondar sobre la lectura de la hoja de vida para poder dar inicio a enviarles unas preguntas y que ustedes nos indiquen de manera muy pedagógica, insisto, algunos de los detalles que tienen que ver con el tema de la reactivación económica utilizando la energía como una excusa. Sé que todos ustedes son muy tímidos, o sea que seguramente no se va a demorar un poquito en calentarnos, pero bueno, eso es natural. Bueno, quisiera mandar una pregunta. Yo el día de ayer he recogido algunas de las preguntas que han surgido de algunas de las reuniones que se han dado en esta reunión, en diferentes ponencias que hemos tenido. Fíjense que Colombia está viviendo una transición energética bastante interesante. Observen que el país se ha comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo miro desde la óptica de la transición energética y observen que ya vemos que al término del año 2030, en 8 años, 9 años, Colombia tiene que cumplir con unos objetivos de, digamos, descarbonizar la economía. Y eso pues va a implicar un crecimiento en las alternativas de suministro de energía a partir de fuentes, digamos, renovables de energía, como es la energía eléctrica, a partir del viento, a partir del sol, a partir del calentamiento de la tierra, quizás en un futuro a partir de las olas del mar,
Y esto lo Eh, que pasó. Yo oigo bien. Yo personalmente estoy oyendo. Yo también estoy oyendo bien. a mí se me... Por supuesto, estamos hablando de regulación energética. Y la pregunta que me surge a mí es, el estado actual de la regulación colombiana en estos temas, pues seguramente que va a tener que producirse cambios futuros inmediatos para ponernos al día con la penetración de nuevas fuentes de energía. Y si estamos acostumbrados a utilizar el agua, a quemar carbón y gas, pero pues hay otras posibilidades de energéticas para electrificar un poco más el país. Y pues cuéntenos cómo ve usted los cambios inmediatos futuros en la regulación colombiana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Digamos que para complementar un poco mi hoja de vida cortamente, trabajé muchos años con el grupo Enel y soy, digamos, consultora independiente en temas de energía con empresas de energía importantes, simplemente para dejarlo ahí. Respondiendo a tu pregunta, digamos que el gobierno colombiano estaba comprometido ya desde hace varios años con la expedición de la ley 1715 más fuertemente, porque digamos que teníamos algunos temas anteriores, pero después de la ley 1715, con el fomento y el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía. Un poco a la vanguardia, atrasados respecto de la evolución de muchos países en Latinoamérica y en el mundo, pero avanzando hacia esa transformación energética. En ese sentido, a partir de esa ley, lo que se hace es promover el uso de estas energías y básicamente se hace a través de incentivos desde el punto de vista tributario y también, digamos, una extensa regulación que ha salido a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en relación con la promoción de estas energías. Digamos que a partir también, digamos, del año 2018 se ha permitido ya, se le ha dado, digamos, una apertura a lo que es la autogeneración, lo que es la generación distribuida, y también, digamos, a partir del año 2019 se abrieron las subastas a largo plazo también como un incentivo, no solamente, digamos, que nace con la intención de establecer o de mejorar la matriz energética y de aumentar esa resiliencia del sistema energético colombiano, permitiendo que las fuentes no convencionales de energía y estos tipos de proyectos puedan tener cierta financiación y salgan como parte de la realidad en Colombia. Si tú me preguntas, digamos, esto ha venido evolucionando a partir del año 2019, es reciente, ha tenido, a partir del año, digamos, 2014, salen las resoluciones importantes en el 2018, se empieza a concretizar a partir de ese momento. Después del año 2019, tenemos este impulso fuerte, digamos, en el apoyo a lo que es la apertura de mercado, y adicionalmente empiezan a surgir una cantidad de normas y de resoluciones que van promoviendo otro tipo de temas adicionales en este sentido de la transición energética, como es también, digamos, a raíz también de los compromisos con el protocolo de Kioto, con el protocolo de París y tratar de disminuir digamos, ese compromiso que existe a nivel mundial de mejorar el cambio climático, los efectos del cambio climático. Se ha presentado también, digamos que también el gobierno lo que intenta es promover otro tipo de desarrollos como los distritos térmicos, que implican el uso de la energía desde sus fuentes no convencionales como una posibilidad, puede ser también las convencionales, pero la idea es promover las no convencionales y desde el punto de vista, los distritos térmicos se manejan desde el punto de vista de la eficiencia energética, como un proyecto de eficiencia energética y que evite también la disminución de la contaminación de la capa de ozono. Y adicionalmente, ya el gobierno empieza a pensar en la necesidad de introducir el hidrógeno en nuestra regulación para efectos de promover este tipo de proyectos, y se habla, pues se está hablando en Colombia del hidrógeno azul,
con gas natural y el hidrógeno verde a través de, digamos, agua completamente para generar este tipo de desarrollos a futuro y de esta manera lograr esos compromisos que tenemos a nivel internacional. Entonces, en este momento, pues yo creo que venimos desde el año 2014 en un fuerte aumento de ese apoyo para que efectivamente la transición energética se dé. No sé si hasta ahí es clara la respuesta, si quisieras que ahondara en algún punto específico. No, muy bien, Sé bien. que tengo poco tiempo, traté de resumirlo con los 5 minutos que me dijiste. No es fácil. No sé si el profesor Riascos quiere complementar algo, dado que vi que tiene una experiencia en lo que es teoría de subastas. La profesora Espinel mencionaba algo del tema de subastas. Por otro lado, hace un rato el ingeniero Marco Caro del Centro Nacional de Operaciones me llamó la atención que decía que proyectos aprobados en fuentes, digamos, no convencionales de energía prácticamente duplicarían la cantidad de energía instalada localmente en Colombia, lo cual son proyectos que nos quedaríamos boquiabiertos si en el corto plazo Colombia duplica la cantidad de capacidad instalada y en consecuencia la energía producida. Querría decir que mucho de eso podría ser dedicado al hidrógeno y exportar el hidrógeno, ya que se puede exportar de manera líquida como combustible para transporte de barcos, de buses, camiones, etc. No sé si el profesor Riascos quiere complementar algo en lo que mencionó la profesora Espinel y algo más. Bueno, no, Álvaro, primero, pues muchas gracias por la invitación y pues a todos los presentes aquí y a los colegas de la universidad por invitarme a este evento. No, pues yo la verdad pienso que Adriana hizo una descripción pues buenísima de muchas cosas que están pasando. Yo de pronto simplemente señalaría algunas que por seguro por el tiempo no mencionó, pero la misión de transformación del sector eléctrico colombiano pues creo que ha dejado una hoja de ruta pues bastante moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales pues en una gran mayoría de los temas, creería yo. Y pues veo que todo eso se está permeando a los formuladores de política, tanto el ministerio ya pues pensando en cómo implementar eso, lo mismo la CREC, desde el operador del sistema de XM preparándose también para esa transformación. Y veo cosas buenísimas de subastas en particular, pues el hecho de haber creado unas subastas para incentivar específicamente a las fuentes renovables no convencionales, pues eso le da un dinamismo enorme. En 2 años vamos a tener más de 4.300 megavatios instalados en ese tipo de energía, lo que pues es un logro enorme. Y pues ya tenemos unos pequeños puntos porcentuales en energías renovables. Entonces eso ya marca una tendencia y la subasta, pues siendo una subasta donde es obligatorio a la demanda ir a comprar, pues ha sido un mecanismo muy bueno para incentivar. Yo pensaría que eso en el no muy largo plazo, pues se deberá integrar con todas las fuentes de generación de energía para que en un mismo, digamos, mercado, pues se generen las señales adecuadas para qué es lo mejor. Pero creo que el mensaje ha sido buenísimo. Veo pues resoluciones que vienen sobre el uso de baterías, el mercado intradiario, que le dará pues también, supongo, va a volver muy complejo el mercado mayorista de energía eléctrica, que es una subasta diaria pues compleja, pero el mercado intradiario pues yo creo que va a darle muchísima más eficiencia al sistema en la medida en que se va a poder transar pues en muchas más ocasiones durante el día y de esa forma seguramente reducir la cantidad de energía que se tiene que despachar fuera de mérito. Entonces, pues me parece que eso va por su buen camino.
el sistema de información de compra de contratos para el mercado regulado, pues es una idea muy buena. Ojalá eso en el largo plazo funcione súper bien. Crear un mercado de contratos para el mercado regulado creo que es una idea interesante, señales de mercado que pues, se ha comenzado a implementar recientemente. Entonces, pues algunas cosas que Adriana seguro no mencionó por falta de tiempo, creo que todas esas son muy bien encaminadas para tener un sector súper moderno y pues usar las mejores prácticas internacionales. Ok, profesor Riascos. Esta mañana que estaba dictando clase, un estudiante me preguntó, no le supe responder, y quiero dirigirle la pregunta al profesor Jiménez. Fíjese que hay un anuncio a nivel, digamos, de la vivienda, en la cual los empresas que entregan energía van a cambiar los contadores de las viviendas por contadores inteligentes. Además de que resultado del decreto del año 2014, pues detrás de ello está la posibilidad de que uno como individuo en su vivienda pueda vender energía a la red, ¿cierto? Y hacer transacciones, de pronto hasta con el vecino, si el vecino necesita algo de energía, se la puedo vender al vecino y a través posiblemente de, no sé, de blockchain o de cadenas, de bloques de cadenas, pueda yo hacer negocio con el amigo mío y de pronto negociar con él una tarifa favorable para mí y para él. No sé si nos puede elaborar algo que está pasando en lo que es modernizar a nivel de Colombia los contadores, porque uno ve que ya muchas familias están tratando de independizar, por ejemplo, en municipios cercanos a la ciudad de Bogotá y a las ciudades tan grandes, instalando sistemas solares fotovoltaicos como una especie de microredes y generación distribuida. ¿Qué nos dice acerca de esto el profesor Jiménez? Bueno, Álvaro, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar y pues, con mucho gusto pues puedo complementar al respecto. Efectivamente, digamos, lo que podríamos decir el sistema eléctrico a nivel usuario final, que es lo que pues nosotros conocemos como el sector de distribución, es un segmento de la cadena de producción de energía eléctrica que quizás está expuesto a una gran magnitud de desafíos, a muchos desafíos. Y como usted bien lo mencionaba, hemos empezado a ver un poquito esta transformación del rol del usuario final. El sistema eléctrico en sí fue concebido en que era un sistema, digamos, unidireccional, más que todo ya en lo que significa la red de distribución, que era llevar esa energía eléctrica hasta las casas. Pero ya estamos viendo el desarrollo de algunas tecnologías que han ido, digamos, permitiendo que algunos usuarios ya tengan capacidad de producción de energía eléctrica en sus domicilios. Eso a partir del desarrollo en particular de la energía solar fotovoltaica, pero por supuesto han aparecido otras tecnologías que también están integrándose a nivel de red de distribución, como lo es, por ejemplo, la mini hidráulica, algunas eólicas de pequeña escala, digamos, e inclusive hasta microturbinas y otro tipo de tecnologías de pequeña escala que están empezando a ser cada vez más frecuentes y, por supuesto, las tecnologías de almacenamiento, en particular las baterías. A esto se suma entonces que aparecen también otras tecnologías como es la misma electromovilidad, que en sí mismo también significa un desafío muy grande. Ya el carro eléctrico y también quizás las oportunidades que a futuro pueda dar el carro eléctrico, no solamente como elemento para movilizarse, sino también en aplicaciones particulares que tiene, como se conoce en el V2G, que es Vehicle to Grid, que el carro eléctrico también pueda inyectar energía eléctrica a la red y viceversa, digamos. Entonces, esto ha abierto un sinnúmero de oportunidades y también el mismo comportamiento del usuario, ¿no? Como mencionaban muy bien Adriana y Álvaro antes, la continua evolución de los mercados y las señales que estamos viendo en el mercado, pues quizás a futuro también nos permitan disponer de tarifas horarias, señales de precio y que los usuarios puedan también responder
a algunas señales de precio y sobre eso, digamos, hacer gestión de su propio consumo de energía. Todo eso pasa en este mundillo de la distribución. Entonces, en ese contexto, digamos, lo que indicaría el desarrollo, lo que se discute en la comunidad es que efectivamente el sector distribución o esa red que nosotros vemos en las calles con los postes va a ir agarrando unas nuevas, digamos, arquitecturas y topologías sobre lo que está construido, donde entre comillas se formarían, digamos, islas o sectores específicos de cada red, que cada uno de esos puede constituir una microred que efectivamente pueda funcionar de manera autónoma, interactuar con el sistema eléctrico. En caso de una falla en un sistema, yo pueda garantizar continuidad de suministro a quienes están dentro de esa microred y darle más flexibilidad, seguridad y resiliencia al sistema de distribución a partir de la integración de todas estas tecnologías que en el argot técnico y tecnológico se mencionan como los recursos energéticos distribuidos. Ese es el nombre formal que tienen todas estas tecnologías, digamos, si las metemos en un paraguas. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparecen los primeros que son los esquemas de intercambio con la red, que es efectivamente el primer paso que hemos dado aquí en Colombia, en la emisión de la resolución 030 de 2018, en la que efectivamente me pueden reconocer las inyecciones de energía que yo produzco en mi casa a la red bajo un mecanismo que está definido en la regulación, que es el reconocimiento de excedentes y se valoran a diferentes precios según el nivel de consumo que yo tenga, para no entrar en mucho detalle y escribirla porque el tiempo no lo tenemos. Y ese paso ya lo dimos, ese paso también lo han dado muchos países, pero quizás también estamos esperando ya un paso más ambicioso, que es efectivamente ya empezar a hacer reformas un poquito más ambiciosas en el sector distribución. ¿Y eso qué significaría? Eso significaría, lo primero es habilitar la comercialización minorista, que decimos nosotros, que es que ya uno como usuario en su casa pueda decidir, optar a quién le quiere comprar la energía. En este momento, pues esa decisión no tenemos esa libertad de poderlo hacer. Y ahí entra también el tema de la medición inteligente. La medición inteligente va a permitir, y es una tecnología habilitadora que pudiese permitir todo ese tipo de transformaciones. La meta que se definió el gobierno en medición inteligente para el caso de Colombia es que al año 2030 tengamos del orden del 75% de los usuarios ya habilitados con medición inteligente. Entonces podemos dar ese avance en términos de comercialización, que podamos escoger quién nos vende la energía. Eso significa lo que se discute en el sector como el unbundling, ya separar del todo lo que es la actividad de la operación de la red eléctrica y la comercialización a todas las escalas de la cadena de suministro eléctrico. Y si ya podemos ir avanzando en ese norte, pues efectivamente terminamos con lo que bien mencionabas, que ya podamos habilitar esquemas en los cuales, si yo tengo un panel solar en mi casa, le pueda vender energía a mi vecino, o si mi vecino tiene una batería, también me pueda vender energía a mí, o si tiene una microturbina, podamos intercambiar servicios energéticos. Y para eso efectivamente se han venido desarrollando lo que se conoce como las tecnologías de registro distribuido, y una de ellas, pues la más famosa y la que empezó todo este boom, pues la que hemos oído todos mencionar, que es el blockchain, ¿no? Que el blockchain efectivamente es una tecnología que, si todos hacemos parte de una red, lanzamos transacciones, esas transacciones se verifican por un algoritmo, digamos, de que yo soy parte de esa red, en una red de computadores, se validan esas transacciones y una vez validadas para un específico periodo de tiempo, se meten en un bloque. Ese bloque ya queda asegurado, un registro, y queda el registro ya de la transacción. Ok. Y entonces, en ese sistema podemos hacer este negocios peer-to-peer o para par, en que podríamos intercambiar energía. Disculpa un poquito lo extenso. Adriana, la profesora Espinel alzó la mano, levantó la mano, perdón. Sí, quería para los estudiantes simplemente hacer una explicación, y es que en este momento, una aclaración, y es que en este momento la demanda participa en el mercado de energía a través del comercializador, y es el comercializador el que le vende finalmente y tiene la relación con ese usuario final.
y el usuario a través del comercializador compra su energía. El usuario tiene la libertad de escoger en este momento el comercializador que quiera, pero no es un participante activo, como bien lo decía Guillermo. Lo que se busca, como bien decía, repito Guillermo, pues es promover este mercado minorista en donde la demanda tenga una actividad más directa en relación con este mercado y pueda participar y ser un agente decisivo dentro del mercado de compraventa de energía. Y digamos que en ese sentido, pues también dentro de la agenda regulatoria de la CREC, que no lo mencioné, se me quedaron muchos temas por la presión del tiempo, está todo el tema de la infraestructura de medición avanzada, que como bien lo decía Álvaro y Guillermo, pues es un tema muy importante específicamente para poder revisar consumos y poder darle esa posibilidad al usuario final de que termine participando activamente dentro de lo que es la demanda, y eso es muy importante dentro de lo que está pasando hoy como transición energética hacia el futuro. Son todos estos medidores inteligentes que van a permitir ese tipo de determinar el consumo exacto y darle pues esa posibilidad dentro de todo lo que es ya todo el sistema de distribución y comercialización de energía. Quisiera devolverme, profesora Espinel, a hacerle una pregunta muy básica, y es, ¿en qué consiste una subasta? Porque se ha mencionado sí. un porcentaje muy grande de los que están inscritos, participantes, audientes, tienen pues, interés. es de esas preguntas que uno no se atreve a hacer, pero que crea en el aire. No me explicaron muy bien qué es eso. Sí, bueno, digamos que vamos a hablar sobre las subastas a largo plazo, ¿cierto? Tú me decías al inicio, vamos a hablar de cargo por confiabilidad y vamos a hablar de subastas a largo plazo. Es difícil de explicar esto en corto tiempo para los estudiantes, pero yo les diría lo siguiente, es decir, Colombia tiene una matriz energética en donde el 70% es hidráulica y el resto, mayoritariamente casi el 19%, es térmica, y un porcentaje esto ha venido aumentando a partir de, y sobre todo el año pasado, cuando ya se adjudicaron varias de las subastas, ha ido aumentando. La idea, digamos, es aumentar, diversificar esa matriz energética y permitir que las fuentes no convencionales de energía participen dentro de esta matriz y tengan un mayor porcentaje de participación a largo plazo. Por esto el Plan Energético Nacional, que sale el año pasado, impulsa esto, y seguramente sí vamos a tener un vuelco, no seguramente como Chile, que ahora Guillermo me imagino que lo explicará a fondo, como lo que pasa en Chile. Ellos no tienen agua, y como bien lo va a explicar Guillermo, pues nos puede explicar, pues para que los estudiantes entiendan bien cómo es ese mercado y cómo se diferencia en el mercado colombiano. En ese sentido, lo que se busca, yo diría que hay dos focos fundamentales. El primero es que exista abastecimiento de energía, que Colombia, que la demanda, se abastezca la demanda y la oferta y la demanda tengan un equilibrio, y en consecuencia la generación de energía sea suficiente para atender la demanda nacional. Y por esta razón es necesario entonces generar una serie de elementos importantes para que eso suceda. Uno de esos elementos es el cargo por confiabilidad, que es un sistema en el cual, y existe una subasta para adjudicar las ENFI, que son, que es la energía firme que una planta se gana en una subasta, por decirlo de alguna manera, para que esta planta genere la energía a la que se ha comprometido y la inyecte en el sistema en eventos en los que el sistema lo requiere, para efectos de evitar que exista un desabastecimiento. En ese sentido, ese es un tipo de subasta para este tipo de sistemas que hacen parte del mercado de energía mayorista, y lo que busca, como dije en términos generales, es evitar que exista un desabastecimiento y generar un sistema que sea confiable. Lo que hace es que existan otro tipo de plantas que generen térmicas, que no, pues básicamente térmicas, que le hagan el contrapeso a todo lo que es nuestra matriz hidráulica, de forma tal que si, por ejemplo, por el fenómeno del Niño no existe agua suficiente y empieza a bajar la demanda, tengamos otro tipo de plantas para que puedan generar energía e inyectarla en el sistema, y de esta manera abastecer el sistema. Por el otro lado tenemos la que me preguntaba sobre las subastas a largo plazo. Entonces, el gobierno parte de lo mismo, ¿no? Se hace ese análisis sobre la matriz energética y la necesidad de aumentar esa resiliencia.
evitar este efecto de la vulnerabilidad de los embalses en nuestra matriz energética, y adicionalmente apuntarle a dos temas complementarios, que son todo el tema de los compromisos internacionales con la reducción de emisiones, y por el otro lado promover todo lo que son las fuentes no convencionales de energía, que tiene que ver con los compromisos de cambio energético, de cambio climático, y este tipo, como les decía, de diversificación de la matriz. Entonces, lo que hace el gobierno es que presenta una subasta que está regulada. El Ministerio de Minas y Energía saca por primera vez, mediante la resolución 045 del 90 del año 2019, la primera subasta con las reglas de la subasta. Y lo que básicamente como funciona es que los interesados en generar energía se presentan, tienen que cumplir unas características jurídicas, económicas, financieras, técnicas, para poder participar en unos pliegos que saca el ministerio, con unas reglas de juego específicas. Se presentan, y la idea es que exista doble punta: el comprador de esa energía, el vendedor de la energía, que son las plantas interesadas, y los compradores de esa energía. ¿Qué hace el vendedor de la energía? Normalmente son propietarios, son plantas nuevas, o pueden ser, digamos que las subastas han ido variando, pero la filosofía es que a través de estas subastas se logre promover este tipo de proyectos, porque es un tipo de financiación. Lo que se hace es que se está comprando anticipadamente energía, los compradores y los vendedores están vendiendo esa energía de manera anticipada, de forma tal que ya tengan unos contratos de suministro de energía en firme que les permita, digamos, de alguna manera financiar sus proyectos a largo plazo. La tercera subasta está en este momento prevista para este año, y en este momento esta tercera subasta, porque no pasó en el pasado, establece que únicamente pueden participar plantas que sean fuentes no convencionales de energía. Entonces está haciendo que los participantes solo sean este tipo de plantas superiores a 5 megavatios. Entonces, el dueño del proyecto que tiene interés en construir una planta eólica o una planta solar decide participar en la subasta a largo plazo que abre el gobierno, porque tiene el interés. O sea, digamos que hay unos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tiene que estar el proyecto avanzado, no puede ser un proyecto, digamos, que están haciendo hasta ahora, ya es un proyecto que tiene que estar en fase 2, y por lo menos en fase 2, y lo que se pretende es que con ese contrato que se gane o que se le adjudique, y que son contratos que están publicados y ya son contratos estandarizados, obtenga la garantía de la venta de esa energía, y de esa manera pueda tener una forma de financiación, de financiar su proyecto e ir hacia adelante en lo que es la construcción. Y al gobierno le interesa, porque le interesa en cierto tiempo contar con esa oferta de energía disponible para la demanda. Okay. Eso en pocas palabras. Mire, ya están llegando algunas preguntas, o sea que quiere decir que ha surgido el interés ya por elementos particulares de lo que preguntan. Hay una pregunta aquí que hace José Pulido sobre qué tecnologías en particular pueden tener mayor protección en el tema de energías alternativas. Probablemente en un rato yo le trato de responder esa pregunta, José, ya que es más de orden, digamos, tecnológico que lo que estamos tratando de discutir aquí. Quisiera darle paso a la siguiente pregunta de Mariana Holguín. Dice, estudiante de Ingeniería Mecánica, de pronto el profesor Riasco nos puede iluminar sobre esto. Dice, ¿cómo lograr una negociación próspera entre el mercado minorista y el mayorista? Es decir, ¿qué estrategia de negociación puede ser efectiva para que el usuario final y la distribuidora tengan un gana-gana en las dinámicas del mercado? Interesante pregunta. ¿Está con el micrófono apagado? Ya. Hola. No, pues creo que mucho de lo que han hablado aquí sobre la participación de la demanda en la determinación de los precios a los que se transa la energía, y la posibilidad pues de que
pequeños proconsumidores aporten a la totalidad de la oferta de energía, pues eso creo va a cambiar muchísimo la dinámica pues entre comercializadores y distribuidores, así como la conocemos hoy. Yo, digamos, no he pensado en ese tema en particular, simplemente pues quisiera decir que veo algunas pues medidas regulatorias que sí me parece que van a cambiar un poquito el mercado digamos, las posibilidades de ejercer poder de mercado, por ejemplo, que tienen que ver con el hecho de promover las contrataciones de largo plazo. Entonces, el mercado, como les digo, el mercado, la distribución como tal, pues es un mercado que es regulado y pues ahí, excepto que sea disruptivo lo que vaya a pasar en estas tecnologías distributivas, pues un mercado regulado es un mercado que tiene unas ganancias que están de alguna manera fijadas por la regulación. Ahora, donde sí creo que se puede poner interesante para todo el mundo en la cadena es cuando el comercializador tenga incentivos a competir fuertemente para firmar contratos de largo plazo de compra de energía. Y eso en Colombia ha sido difícil, digamos, hacerlo, si bien hay un nivel de contratación muy alto entre partes en contratación bilateral privada, no se ha visto un desarrollo del mercado financiero en torno a contratos futuros. Y una regulación reciente de la CREC ya pues establece, digamos, unos incentivos similares o trata de poner sobre el mismo nivel los contratos futuros financieros con los contratos bilaterales que se dan entre comercializadores y productores y generadores. Entonces, yo creo que la profundización de ese mercado, que eso realmente veamos en Colombia una contratación de largo plazo importante, que eso va a incidir sobre el precio al que los comercializadores, lo que los comercializadores le transfieren al consumidor final. Si todo eso hace parte de un gran mercado profundo, líquido, vamos a tener pues un desarrollo que es muy raro que en muchos años no hayamos sido capaces de desarrollar un mercado de futuros financieros sobre la energía eléctrica. Y eso sería, pues todo el mundo creo coincide en que eso le da muchísima transparencia, eficiencia al sistema, reduce la posibilidad de ejercer poder de mercado. Entonces, eso es como lo que yo he pensado sobre ese tema. Ok. Aquí hay otra pregunta, creo que posiblemente el profesor Jiménez nos puede hacer algún comentario al respecto. Santiago Cubillos pregunta, ¿la capacidad actual de la red de transmisión y distribución podría soportar la integración de sistemas de generación domésticos? ¿Cómo garantizar que la red no tenga afectaciones? Mira, es muy interesante la pregunta. De hecho, quisiera contestar con un poquito de evidencia. Hace un par de años en el 2018, hicimos un estudio para la CREG, en el cual efectivamente validamos la capacidad de adaptación de nuevas tecnologías de las redes de distribución a lo que en el argot técnico se llama nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de tensión. Es decir, nivel 1 son redes de baja tensión, nivel 2 es media tensión hasta 57.5 y nivel 3 es 57.5 hasta 110 kV, si mal no estoy. Y hicimos unos escenarios en los cuales evaluamos la capacidad de adaptación de la red para adoptar energía solar fotovoltaica y también vehículos eléctricos. En el caso de la energía solar fotovoltaica es bien llamativo, digamos, solamente para escenarios muy agresivos, digamos, la capacidad de la red se satura. Estamos hablando que podemos llegar fácilmente a niveles de penetración del 30-40% de capacidad de las redes sin mayor inconveniente. E inclusive hay alimentadores de redes de distribución que pueden hasta todavía soportar, digamos, mucha más inyección de energía solar fotovoltaica. Entre otras razones, esto tiene una explicación histórica.
Y es que muchas redes de distribución que se desarrollaron en los años 50, 60, 70 y hasta los 80, muchos servicios energéticos de las casas todavía eran base solamente de energía eléctrica. Fue hasta el año 90 que se dio la transformación y se empezó a masificar el gas natural. Entonces muchos usuarios ya cambiaron lo que era horno, cocina y todo ese tipo de cosas de energía eléctrica a gas natural, el calentador, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, esa transformación tecnológica que hubo en los años 90 también le ha dado, entre comillas, holgura a la red de distribución. Entonces, desde ese punto de vista, las redes de distribución de Colombia en primera instancia tienen una capacidad bastante, digamos, aceptable para adoptar nuevas tecnologías. De todas maneras, el óptimo, cuando uno evalúa ya la operación de la red en su conjunto, en lo que significa energía solar fotovoltaica, el óptimo para que la red opere en menor nivel de pérdidas y de la manera más eficiente posible, estamos hablando de un nivel de penetración entre un 30 y 40%. Y ya pues para el tema de los vehículos eléctricos, que ya son consumos bien significativos, pues por supuesto la capacidad de la red es un poco menor, pero de todas maneras, como decía al inicio, tenemos holgura para adoptar estas tecnologías en una primera instancia. Inclusive los límites que se definieron en la resolución 030 de la CREG, el 15% de penetración de tecnologías, lo podemos cumplir sin inconveniente alguno. Entonces, más bien, creo que el cambio lo que tenemos que promover es ya más temas de adaptabilidad de la red, medición inteligente, modernización de la red, criterios de flexibilidad y otras cosas para poderla hacer más eficiente todavía de la capacidad básica que tenemos. Y ahí las microredes juegan un rol muy importante en todo este tema de flexibilidad y resiliencia de la red de distribución a futuro. Ok, gracias, profesor Jiménez. Llamo la atención, nos quedan 15 minutos. Hay algunas preguntas, ya tenemos cerca de 16, algunas de ellas fueron respondidas en algunas de las charlas y estas charlas están grabadas en alguna página de la universidad. Voy a dar prioridad a aquellas que veo la pueden responder los panelistas, ya que hay unas de orden técnico bastante especializado que probablemente ponemos en calzas prietas a los panelistas. Hay una pregunta, Adriana, no coloca apellido, dice, ¿cómo debería rediseñarse el mercado con la incorporación de las fuentes nuevas y energías renovables cuando el precio de bolsa se reduzca y los beneficios de las plantas convencionales se reduzcan? No sé quién quiera responder a esa inquietud. No, pues Álvaro, yo simplemente diría, ojalá que pase eso, pues esa es la idea. La idea es que el consumidor final pague menos. Para eso, que no nos salga más caro la transformación del sistema eléctrico. Entonces, lo que va a hacer es muy bueno que se promueva la eficiencia, se reduzcan costos, haya más competencia. Si transformar el sector eléctrico y tener una energía mucho más limpia termina teniendo precios menores, mejor dicho, eso es el mejor de los mundos desde el punto de vista del bienestar de la sociedad. La profesora Espinel levantó la mano. No se escucha. Perdón, tenía voy a bajar la mano de una vez porque vi que se me quedó levantada la otra vez. Me gustaría complementar con digamos que un poco lo que está precisamente buscando el gobierno es rediseñar ese mercado actual con el fin de permitir que las fuentes no convencionales entren y se incorporen dentro del mercado y tengan un papel más importante en cuanto a su participación. Entonces yo creo que es importante en este sentido que el gobierno continúe con el plan de expansión de redes de transmisión nacional y regional con el fin de que exista esa posibilidad de conexión de las nuevas plantas y se le garantice ese tema. Creo que también es importante que se promueva todo el tema del almacenamiento de la energía, que ya empieza, como bien lo decía Álvaro, a promoverse
ya empiezan líderes importantes de las empresas energéticas a tener proyectos concretos y a abrirse la regulación en este sentido. Esto me parece muy importante para este tema. También, digamos, la entrada de otros energéticos, como por ejemplo el hidrógeno, me parece muy importante en ese rediseño de ese mercado, que va a permitir que exista más agilidad. Como también lo decía Guillermo, pues todo el tema de todo el manejo de distribución y de todo el estímulo de la demanda. También pienso que es muy importante que el gobierno en el diseño de la energía considere, en este diseño considere temas importantes como las instituciones que deben empezar a integrar todas las posibilidades de que un proyecto salga al aire, como son todos los temas de permisos ambientales y como tiene que ver también todo el tema de las negociaciones de la consulta previa y este tipo de cosas, volverlas más ágiles, volverlas más dinámicas, que haya más colaboración aún entre los diferentes entes y órganos órganos del Estado, para que efectivamente eso sea una realidad y no haya, digamos, sea mucho más ágil esto y permita que no exista solamente una idea de tener muchos proyectos, sino que efectivamente se avance en eso. Y creo que también debe haber un estímulo de financiación en ese sentido y una organización digamos, de las señales del gobierno, de los energéticos que se promuevan a futuro, ¿no? Un ejemplo interesante, por ejemplo, de cómo funciona ese mercado y cómo ha funcionado ese rediseño, podría uno decir que es el caso chileno, en donde, digamos, por ejemplo, en términos de hidrógeno, en este momento ya existe regulación, ya está la regulación, el primer país en América Latina con regulación específica. Nosotros hasta ahora pues entramos a pensar, hay un proyecto, se está definiendo, probablemente eso va a salir rápido, se está pensando, el gobierno ya tiene un proyecto, pero digamos que vamos ahí, ¿no? Entonces pienso que sí es importante que exista ese tipo de cambios para que sea una realidad ese cambio y pues se promueva este tipo de energías. Ok. Guillermo, profesor Jiménez, alzó la mano, levantó la Sí, mano. gracias Álvaro. Sí, es que quisiera complementar un poco también sobre la pregunta, porque es una pregunta súper interesante, porque efectivamente la lógica y los incentivos y las señales apuntan en que vamos a tener mercados de energía con niveles de precios muy bajos, porque se supone que vamos a ir fomentando la penetración de energías renovables cuyo costo de operación prácticamente es cero, por decirlo así. Entonces, todas aquellas tecnologías que se beneficiaban de ingresos inframarginales y otras cosas, pues van a empezar a quedar un poquito colgadas de la brocha, por decirlo así. Entonces, el tema es si vamos a llegar a esos mercados donde efectivamente los precios de la energía son ceros, la pregunta es más bien cómo nosotros hacemos para generar buenos mecanismos que hagan el reconocimiento de las inversiones en capacidad, porque esa va a ser la discusión a futuro. Es decir, cómo nosotros le remuneramos la inversión a los desarrolladores de las plantas de generación, porque prácticamente los costos de operación van a ser muy bajos. Entonces, en ese contexto hay que repensarse los esquemas de reconocimiento de suficiencia, que en otros términos es el cargo por confiabilidad que se menciona aquí en Colombia, y que cada país diseña un esquema administrativo para reconocer el reconocimiento por suficiencia. Y hay que repensarnos eso, digamos, y también ver qué pasa en la evolución del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer esas inversiones en capacidad? Ese es un desafío importante y hacia ese norte, digamos, debiesen evolucionar los mercados, ¿no? Entonces, ahí hay temas muy importantes que investigar y cómo desarrollamos nuevos modelos de negocio y cómo se remuneran todas estas inversiones de los actores, que ese es el tema a considerar. Podemos tener energía, entre comillas, muy barata, pero tenemos que hacernos cargo de las inversiones que se hagan para poder tener esa energía barata. Y ahí está el desafío de los mercados a futuro en ese contexto. Aquí hay una pregunta interesante, la envío, la leo para quien desea aportar, teniendo en cuenta que solamente tenemos 5 minutos. Fíjense que el tiempo se nos pasó ya muy rápidamente, ya faltan solamente 5 minutos para las 7 y hay que respetar el tiempo de los participantes. Más allá de la regulación, pregunta Jorge Arturo Pulido, ¿es posible desarrollar esquemas energéticos que soporten la reactivación económica desde la productividad?
¿Me puedo aventurar a responder? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Hay muchos. Energética, ¿no es cierto? ¿Ah? Eficiencia energética. Eficiencia energética es una, y también yo creo que nosotros en esta transición de que somos un país que somos todavía muy dependientes de la industria minero energética, entonces hay yo creo que también oportunidades desde ese punto de vista. Yo creo que se están apareciendo oportunidades y ahí quisiera nombrar el tema del hidrógeno. Entonces, en la transición creo que Colombia tiene oportunidades interesantes en lo que es el hidrógeno azul, que es el que podemos producir a partir del reformado del metano de la industria del oil and gas, y que se pueda complementar con captura de carbono, y que podría ser muy competitivo, digamos, en una proyección de aquí a los siguientes 15 años, más o menos, que se supone ya, y ahí nombrando a los chilenos tienen planes muy ambiciosos de producir el hidrógeno verde más barato del planeta para el año 2030 o posteriores, que ellos están hablando que quieren producir hidrógeno del orden de $1.5 por kilogramo de hidrógeno. Con hidrógeno azul podríamos tener costos de producción del orden de $2.4 por kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, hay un gap, pero de todas maneras creo que sí, nosotros como país que está, digamos, en esta transición, pensándonos qué hacemos con el tema de la industria del petróleo, del oil and gas, cómo hacemos para descarbonizar nuestra matriz y demás, podemos encontrar oportunidades en ese contexto también. Entonces, ese es un tema muy interesante a explorar. Creo que el tema de la biomasa, que no lo hemos tocado acá, también puede ser algo muy interesante. Colombia, no sé por qué, pero creo que la biomasa es un recurso súper estratégico para nosotros y no le hemos dado el carácter y la importancia que tiene. Somos un país que maneja temperaturas estables, que tiene una producción bioenergética, digamos, bastante activa, que para la producción de biogás y otros energéticos de la biomasa es muy importante, y que eso se puede perfectamente vincular a actividades productivas si desarrollamos de buena manera y tecnificamos la frontera agrícola. Por supuesto, todo esto en un marco de desarrollo sostenible. Creo que Colombia tiene muchas oportunidades en lo que es todo asociado al sector de la energía. Ahí yo supongo que a partir del próximo semestre el Departamento de Ingeniería Eléctrica va a dictar una materia obligatoria sobre hidrólisis. Sí, No, estamos trabajando con temas de hidrógeno y vamos a empezar a hacer unas materias con electromovilidad también. yo creo que ya es hora de comprar una planta de hidrólisis, así sea portátil, y empezar a Completamente de acuerdo. producir hidrógeno y desasociar el agua, ¿cierto? Porque eso se nos vino y ya el futuro está aquí, ¿no? Es Miren, más, esto ya, lo deberíamos hacer entre eléctrica y mecánica. ¿cómo no? Sí, ahí nosotros producimos el agua y ustedes producen el hidrógeno. Exactamente, la Muchos amperios, electrólisis. mezcla de amperios y átomos. Ujú. Se Y ahí quedaron unas es preguntas. importante poner sobre la mesa la revisión de la capacidad de producción de gas de Colombia para ese tema futuro a largo plazo del hidrógeno azul, ¿no? O sea, como un interrogante, como un interrogante. Claro. Bueno, igual démonos cuenta que el gas tiene peligro porque estamos poniendo a Colombia como un productor de gas toda vez se dé fracturamiento hidráulico. Pero si no se da fracturamiento hidráulico, Colombia va a quedar con un déficit de gas natural bastante acentuado. Ya son las 7 de la noche, que fue el momento en que se nos acaba esta interesante conversación. Espero que la hayan disfrutado, por lo menos desde los panelistas. Y yo espero y le pido disculpas a aquellos que preguntaron, a Juan Dávila, a Daniel Felipe Torres, a Adriana, a Juan José Orozco, a Daniel, al espectador anónimo que hace unas preguntas en todos los paneles que he estado, Jorge Antonio Pulido. Yo les pido disculpas no haberles llegado estas preguntas o sus inquietudes a los panelistas. Les repito, algunas de estas charlas del día de ayer y de hoy están disponibles en alguna página de la Facultad de Ingeniería, y yo los invito. Algunas de estas están, por ejemplo, se responden en la primera de las charlas del día de ayer que nos dictó el ingeniero Francisco Bochel.
Yo les agradezco mucho, Adriana, al profesor Riascos, profesor Jiménez, interesante intervención y oír sus opiniones al respecto. No sé, David, Gaona, ¿qué debemos hacer? A los participantes les agradezco mucho haber estado, pues esta hora tuvimos el récord de 110 participantes, que es de verdad un número importante de participantes. Mónica. Gracias, profesor. Nada, pues aparte de agradecerles, recordarles que mañana seguimos con la agenda de charlas. Tendremos una charla con la ingeniera Angélica Pedraza también a las 10 de la mañana y cerraremos nuestra agenda de encuentros en esta semana de la innovación de energía con el señor presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a las 4 de la tarde, para que también se conecten y nos acompañen. Ok. Bueno, les agradecemos mucho, muy amables. A ustedes, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias Muy por la bien. oportunidad. Buena tarde, hasta luego.